Profe, padre, no escriban por favor en este chat, porque todo se ve, todo se ve. Monserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, les damos la más cordial bienvenida al cuarto evento Web 10 Online. En este encuentro académico tendremos la participación de la Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas
con el conversatorio titulado Conversaciones de Finanzas para No Financieros, el cual emerge en el marco de emergencia sanitaria actual como una respuesta a los impactos económicos a los que se han enfrentado las personas. Alrededor de este tema, confluyen los diálogos de 3 miembros de nuestra comunidad académica, quienes a través de sus voces permitirán que el público conozca los elementos que necesita para tomar decisiones financieras responsables e informadas. Ustedes como espectadores podrán interactuar con nuestros ponentes a través del chat de Facebook. Contaremos con 2 ponentes principales y un moderador. Procedo entonces a presentar al panel que hoy nos acompaña. Primer ponente, profesor Germán Alfredo Buenaventura, economista de la Universidad Santo Tomás, magíster en Dirección General de Empresas de la Universidad de La Rioja, docente de Finanzas en la Escuela Ciencias Administrativas y Económicas de la Unimonserrate. Segundo ponente, decano Carlos Iván Martínez Urrea, ingeniero de Sistema, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en alta gerencia del talento humano, Universidad Central, máster en Dirección y Administración de Empresas, MBA, Instituto de Negocios Bursátiles de Madrid, diploma de alta dirección de universidades, Universidad de Nebrija, máster en Dirección Financiera, Instituto Europeo de Posgrados, decano de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas y actual vicerrector administrativo y financiero de la Unimonserrate. Nuestro moderador, profesor Alejandro Colmenares, administrador de empresa, Universidad Javeriana, especialista en inteligencias de mercado, Universidad de los Andes, maestría en administración de empresas, MBA, Universidad de los Andes, docente y director de los programas de la Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas de la Unimonserrate. Les damos la bienvenida a nuestros ponentes. Es un gusto para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Precisamente el día de hoy nos trae el tema de las finanzas. O sea, hay muchos emprendedores obligados bajo las circunstancias del aislamiento social. Es muy importante para todos los que son emprendedores tener elementos básicos con respecto al manejo del dinero. Los negocios se hacen sin duda con la necesidad de no solamente los recursos económicos, sino humanos, recursos tecnológicos, y pues hoy vamos a tratar un poco el tema de las finanzas para aquellas mentes emprendedoras que algunas veces tienen dificultad para proyectar sus negocios, para conseguir los negocios, para arrancar, para cristalizar buenas en empresas que tengan fruto. Cuando se revisan las cifras de Confecámaras, que reúne todas las cámaras de comercio del país, pues hay una evidencia de más del 70% de los emprendimientos no sobreviven los 5 años. De hecho, Bogotá tiene aproximadamente esa estadística. De manera que es muy importante para nosotros dar elementos desde la universidad para hacer una mejor gestión de los recursos financieros. O sea, que vayan acompañados esos esfuerzos por unas garantías de supervivencia y de crecimiento de los emprendimientos, porque precisamente el bienestar social hoy en día no depende de ese grupo mínimo de empresas grandes, esas grandes empresas que producen beneficios pues para miles de trabajadores, sino que definitivamente el porcentaje de MIPYMES, de empresas pequeñas, emprendimientos pues necesitan también claridades frente al tema del manejo de los recursos financieros. Entonces, pues en medio de esa coyuntura, pues hemos citado, pues queremos compartir con ustedes puntos de vista. Precisamente desde la experiencia, contamos con la presencia de nuestro vicerrector administrativo y financiero, desde la experiencia del manejo de institución,
pues que implica todas las áreas funcionales de la administración, desde la academia, y también pues hemos tenido la posibilidad de acercarnos a manera de consultores en diferentes empresas con perspectivas desde la más pequeña hasta la más grande sobre diversos tipos de negocio. Entonces, pues las claridades uno pensaría que la alta dirección las tiene, pero muchas veces aún los pequeños emprendedores no empiezan a forjar claridades conceptuales que les permita garantizar el éxito y supervivencia a mediano y largo plazo de las empresas. Entonces, pues vamos a dar la palabra inicialmente en esta conversación de finanzas para no financieros al profesor Germán Alfredo Buenaventura, quien nos va a hablar. Inicialmente vamos a trabajar transversalmente lo que es las finanzas y los negocios. Entonces, vamos a darle la palabra a Germán para que nos empiece a ilustrar cómo esas buenas ideas no son garantías suficientes para negocios exitosos y cómo el tener recursos financieros o no tenerlos, pues es solamente el principio del camino para poder lograr emprendimientos que se mantengan en el tiempo. Entonces, Germán, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. A nuestro decano, bienvenido a este conversatorio sobre finanzas para no financieros. Básicamente lo que nosotros estamos buscando en este conversatorio desde la escuela administrativa y a todo el auditorio que se conecta en este momento es darles unas pautas de cómo uno tiene que abordar esta nueva, como se está repitiendo, que es la nueva normalidad. Esta nueva normalidad quiere decir que nosotros, como veníamos trabajando en el sistema financiero desde el punto de vista del emprendimiento, de la microempresa, porque nosotros tenemos que ser claros en que el 90% de las empresas en Colombia son MIPYMES, son familiares, son estructuras muy pequeñas. Entonces, el capital hay que saberlo administrar para que, lo que decía Alejandro en nuestra introducción de este conversatorio, le permita a las empresas poder sobrevivir por lo menos los 2 o 3 primeros años, que son los claves desde el punto de vista financiero y se tiene que ver en el manejo institucional de cómo los recursos se tienen que manejar de una manera adecuada. Nuestro decano va a hablar más adelante sobre la idea de negocio, sobre la parte del emprendedor, pero nosotros queremos ser claves en un punto fundamental, la idea de negocio. La idea de negocio no es solamente decir, tengo una idea, la voy a plasmar y la voy a trabajar. Vamos a colocarle un ejemplo y quiero que los dos contertulios que están conmigo me ayuden en este ejercicio. Porque para la mayoría de la gente, digamos, nosotros vamos a una calle de una ciudad cualquiera y vemos 3 locales que dan el mismo producto, el mismo servicio, bajo las mismas características y solo uno puede lograr mantenerse en pie y los otros 2 quiebran. La pregunta que primero tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que suerte? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del sector real, señores del auditorio y contertulios, la esencia es que la suerte en las empresas no existe. Debe manejarse es la regulación adecuada de los recursos para que se sobreviva el primer ejercicio. Entonces, en la idea de negocio, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Listo, yo tengo una idea de negocio. ¿En qué sector me voy a desarrollar en ese negocio? Porque es muy diferente trabajar un sector comercial a un sector de servicios, a un sector de transformación de una materia prima en un producto final. Es muy diferente cómo se aborda. Entonces, para el auditorio, para las personas que no tienen conocimiento financiero, la primera idea que nosotros tenemos que manejar es ¿qué idea de negocio tenemos? ¿Es economía de subsistencia? ¿Qué entendemos nosotros por economía de subsistencia? Recursos agrícolas, recursos mineros, recursos naturales, todo lo que sea explotación de eso. Nosotros vamos a dedicarnos a ese sector de explotación de recursos naturales o vamos a trabajar un sector más adelante. Recuerden que nosotros estamos y vamos de la mano con el gobierno nacional en lo que es la economía naranja. Y la economía naranja, pues puede trabajar ciertos sectores, pero no todos van a dar la dinamización de la economía y esto es lo que se necesita en este momento. Nosotros entramos en un momento, no sé, nuestro decano qué opine sobre los indicadores de
que están apareciendo en este momento, o Alejandro, ¿qué ha podido consultar sobre eso? Porque es preocupante la desaceleración económica que existe en este momento, en estos primeros 112 días de confinamiento que llevamos. Evidentemente, bueno, con el saludo a todos nuestros participantes de este webinar, evidentemente estamos ante una época muy particular. Esta generación, la que nos correspondió vivir los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, nos ha tocado vivir de todo, de todo. Lo último que esperábamos es una situación como una pandemia, pero si hacemos una mirada histórica, pues hay algunos momentos históricos que presentan alguna similitud con este escenario. La gran crisis que se tuvo después de la depresión de comienzos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis financiera que se tuvo con todo este escenario de la caída de Lehman Brothers. Tenemos algunos escenarios históricos que nos permiten tratar de leer el momento actual, pero evidentemente estamos en un momento muy complicado, muy complejo. Los productos internos brutos de los diferentes países cayendo a un ritmo que jamás se había visto, pues por lo menos en la historia reciente. Entonces, evidentemente estamos en un momento coyuntural muy particular. Hay un principio fundamental cuando se habla de emprendimiento que tiene que ver con el aprovechar oportunidades. Una muy buena pregunta que podemos desarrollar más adelante es ¿qué oportunidades o qué escenarios tenemos en este momento que se pueden convertir en una posibilidad para un emprendedor? Pero evidentemente estamos ante un momento histórico, coyuntural, financiero, macroeconómico y microeconómico muy complejo. Muy bien. Pues yo quisiera aportar sobre esta idea. El profesor Buenaventura nos mencionaba, bueno, qué es lo que está fallando de pronto para que ocurra esa implosión de las buenas ideas, unas financiaciones que se consiguen con gran dificultad, pero negocios que se recogen, negocios que no progresan. De pronto la experiencia no académica, yo aquí hablaría un poco más de la experiencia que he tenido. Pienso que hay una falla de mercado en la concepción de los emprendedores o de las personas que tienen empresa. Una pregunta recurrente siempre que se sienta uno con los líderes, a las personas que toman decisiones en las empresas, una pregunta recurrente y básica que uno debe hacer es, ¿usted conoce su competencia? ¿Sabe cómo trabaja? Y ese sabe cómo trabaja no es solamente conocer los precios, los productos, estar enterado de las alternativas. Tú hablabas de 3 negocios que están probablemente sectorizados, vendiendo lo mismo, en la misma región geográfica, compartiendo los mismos clientes. Yo pienso que hay falla de mercado porque no existe el conocimiento profundo de las necesidades y de las oportunidades o de la potencialidad de un entorno cercano. O sea, el mercado, digamos, en mucho negocio pequeño, pues se refiere directamente a lo geográfico. Y creo que falta estudio y falta, más allá de la pasión que puede generar tener la buena idea, que se arranque un negocio bien, significa que inmediatamente llegue la competencia. O sea, negocio que está frente a un conjunto residencial nuevo, que montaba hace unos años un negocio, por ejemplo, de café internet, una buena panadería, inmediatamente a los 3 meses encontraba respuesta, pero morían los 2 o 3 negocios que surgían alrededor, estaban compartiendo el mismo mercado y terminaban, pues por no diferenciarse, terminaban muriendo todos, o aquel que está mejor informado era el único que en el tiempo se mantenía. Entonces yo sí soy de la mentalidad de que al emprendedor hay que darle formación en el estudio de su mercado y las necesidades, cómo atender esas necesidades de una manera que le sea rentable, de manera que ese público al que llega pues le sea asequible y de manera que logre diferenciarse de una competencia tan aguda que hay. Hoy en día, pues con este tema que nosotros tenemos de la pandemia, digamos que el abanico de posibilidades es menor.
pandemia uno hablaba, por ejemplo, hablaba de turismo ecológico, tecnología, pues el tema de la comida siempre ha dado una muy buena rentabilidad. Todos los servicios, como por ejemplo el tema de verse bien, comer bien, sentirse bien, las cirugías, la odontología estética, pero en este momento de pandemia pues nos estamos teniendo que orientar hacia necesidades desde casa. Entonces es ahí donde, por ejemplo, el comercio electrónico y la tecnología entran a jugar un papel muy importante. Ahí es donde los negocios intentan reenganchar sus estructuras y empezar a ofrecer en mercados o con productos que rápidamente puedan diseminarse en personas que no tienen acceso a la distancia ni a muchos medios. Entonces pienso que un poco hacia el tema de la falla de mercado está orientada mi aporte. La verdad sí. Obviamente la gente o el emprendedor solamente está con la idea de negocio, montemos un local, consigamos un local y arranquemos a ver cómo nos va. Pero mi ejemplo iba a que si yo tengo tres establecimientos, ¿cierto? Porque pasa muchas veces en una localidad, en una comuna, en la ciudad donde ustedes residen, en las partes de su auditorio, ven tres negocios con las mismas características. ¿Por qué sobrevive uno y los otros dos? ¿O por qué no sobrevive ninguno de los tres? Sencillamente, y desde este punto, uno dice, es que la hamburguesa a mí me la cobraron a 10,000 pesos, y en el siguiente local a mí me la cobraron a 7,000, y en el siguiente local a mí me la cobran a 5,000. Entonces, si yo tengo que hacer parte como empresario, como emprendedor, yo tengo que colocarme en ambos lados de la balanza. ¿Cuál es el precio que generaría como consumidor? Claro, yo voy al de 5,000 pesos, pero si yo soy la persona, el emprendedor, ¿cuál es el precio ideal? ¿El de 5, el de 7 o el de 10? Y más adelante el auditorio de pronto nos va a preguntar sobre eso, ¿cuál va a ser? El más caro no siempre es el que mejor le genere a uno como consumidor, ¿cierto? Una satisfacción. Pero desde el punto de vista empresarial es el que le cubre a uno todos los costos. Entonces, la primera es el establecimiento del negocio. El segundo es decir, ya tengo mi negocio, voy a mirar a qué sector lo voy a trabajar. Con el sector que voy a trabajar, yo empiezo a implementar mis costos y mis gastos. Porque esa es la idea, esa es la esencia, eso es por lo que la mayoría de empresarios, emprendedores en Colombia se quiebran actualmente. No costean su negocio, ¿cierto? En todos los ingredientes que están en una hamburguesa, que están en una comida que es rentable, ¿cierto? Tiene que ir, ¿qué? Todos los costos que se incurren para poder empezar a desarrollarlos. Y ahí es donde viene el error. El de 5,000 pesos, ¿qué tiene que hacer? Vender demasiadas hamburguesas o demasiada comida o demasiado del producto que está ofreciendo para después decir, no alcancé a cubrir ni el arriendo, ni la persona que yo estoy contratando para que me ayude, ni los proveedores. Y ahí es donde empieza el saco roto del empresario, el saco roto del emprendedor. Y uno dice, no me está dando, pero yo estoy vendiendo mucho. Entonces no siempre es vender bien, sino es saber costear bien el negocio. Como decía Alejandro, es indudable que uno tiene que manejar ese tipo de ideas, pero ante la consecución de los costos, yo puedo empezar a desarrollar una idea de negocio un poco más robusta. Y en este momento que entramos en una etapa de recuperación, después de no haber vendido nada o no haber comercializado nada durante 115 o 118 días, porque ya creo que se nos fue a la mayoría de todos la cuenta de nuestro confinamiento, ¿qué necesito yo para poder volver a reactivarme? La mayoría de los empresarios, y estamos hablando de un sector específico como es el de los restaurantes, se queja que solamente los restaurantes no cubren los costos para poder operar con domicilios. Entonces, la idea de Alejandro es magnífica en el sentido de utilicen aplicaciones, utilicen el e-commerce, utilicen todas las plataformas que les están dando esa rentabilidad para poderse reinventar, porque si se quedan esperando a que les abran, a que sea presencial, se van a morir en el mercado. Hay que ser competitivo en ese sentido. Entonces, no sé qué opina el padre Carlos o Alejandro sobre este aspecto. El costeo, desde mi punto de vista, es supremamente importante. Hay muchas personas que inician los negocios simplemente partiendo de una intuición que no se ha logrado
pasar por la rejilla de un costeo realmente profesional, de hacer un ejercicio sesudo, cuidadoso de qué implica un escenario a corto, mediano y largo plazo. Hay un tema cultural muy complejo en nuestro entorno y es que muchos pensamos que iniciar una idea de negocio o arrancar un negocio mejor parte simplemente de una buena idea, pero esto no se atraviesa por una serie de variables de diferentes órdenes. Evidentemente uno es el financiero, hay otro de orden legal, todos los estudios de mercado, etcétera. Así como decía Alejandro, en nuestro contexto se abren cada día cualquier cantidad de negocios, pero se cierra igual cantidad de negocios. Pareciese que muchos no acogieran las herramientas y aquí es donde aparecen una serie de profesionales claves, cierto, que están preparados para ello. Uno pensando, por ejemplo, en ciertos profesionales que tienen la habilidad de mostrarle a uno escenarios futuros, previsiones, para uno poder tomar decisiones. Pero uno de los problemas serios culturales que tenemos es que arrancamos una serie de ideas sin tener los elementos fundamentales. Muy bien, avance muy bien. Germán, qué pena, continúa, ibas a decir algo. Para complementar lo que decía nuestro decano, no solamente esa idea hay que plasmarla, sino yo pensaría que se debería inculcar la cultura financiera desde la secundaria. Ese sería un punto. No todo el mundo de pronto va a tener en adelante, ojalá lo tengan, las herramientas para desarrollarse profesionalmente, pero el que no las tiene debe generar y debe conocer cuál es el entorno, qué es lo que les están ofreciendo, cuáles son los canales de financiación. Lo vamos a tocar más adelante porque la gente desconoce los planes de financiación. Todo el mundo dice financiación es o mi plata o la plata de un banco. No, hay más canales de financiación y los vamos a ver más adelante, los vamos a tocar más adelante para poder empezar a trabajar. Muy bien, entonces creo que hemos hablado casi de todos los elementos que tiene nuestro conversatorio. Vamos a empezar a dar puntadas sobre, partamos, profesor Germán, sobre la inversión inicial en una idea de negocios. Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, para esta parte, desde el punto de vista financiero, se deben tener en cuenta 4 puntos básicos. La inversión inicial es toda la parte de la constitución de la empresa. La mayoría de los emprendedores o la mayoría de las personas que están todavía en la informalidad, ¿cuál es el principal queja que tienen ante los estamentos de control? Hay muchos trámites, hay mucha tramitomanía al respecto para poderse legalizar como una empresa correcta. Entonces, para las personas que no son financieras, se pueden hacer y ya se pueden evitar un poco de trámites por medio de las cámaras de comercio de las respectivas ciudades. Las cámaras de comercio nos están ayudando en el plan del manejo de los estatutos, en el manejo de la actividad económica que nosotros vamos a desarrollar. Ellos le van a generar a las empresas, al emprendedor, al futuro empresario, herramientas como, por ejemplo, ustedes pueden constituir una empresa con $1 millón y sobre ese $1 millón la Cámara de Comercio les hace esa preinscripción del RUT con el 0.7 sobre eso. Mucha gente no lo conoce. Mucha gente cree que es, no, es que yo necesito un abogado o yo necesito un contador. No, sencillamente van a la Cámara de Comercio, llenan una serie de requisitos, en esa serie de requisitos los van llevando para digan cuál es su actividad económica y con $1 millón, vuelvo y les repito, se puede empezar a trabajar de eso, ¿cierto? Después de eso se puede empezar a trabajar con la inscripción. Hoy en día las reglas de juego han cambiado en el momento de formar empresa, porque no solamente van a generar que esa inscripción de ese nombre, esa inscripción de prerud en la Cámara de Comercio, ese pago para poder que nosotros nos generen nuestra actividad económica en el RUT, sino que nosotros ya tenemos que bancarizar. Y es mucho, digamos, a mucho emprendedor no le gusta trabajar con el sector financiero. Ejemplo claro, las plazas de mercado. Muy pocos de los empresarios que trabajan en las plazas de mercado difícilmente tienen una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, porque ellos trabajan al contado. Hoy en día el gobierno está básicamente diciéndole a las personas que tienen un emprendimiento, trabajen, bancarícese y obviamente está diciendo, trabajen sobre una base financiera para evitar el lavado de activos.
Digamos que esa es la primera parte. Yo ya tengo contemplado eso desde el punto de vista financiero. Ahora, como empresario, yo tengo que medir muy bien en mi idea de negocio en qué voy a invertir. Les puedo hacer la pregunta a los contertulios y al mismo auditorio. ¿Será que una empresa de servicios necesita maquinaria? ¿Será que una empresa comercial necesita de un local comercial cuando yo tengo una bodega en mi casa y yo me puedo evitar esos costos de bodegaje? Entonces, todo ese tipo de situaciones uno las tiene que empezar a palpar, a contemplar para empezar a incorporarlas en el negocio. Yo me puedo ahorrar esa inversión en activos fijos de una manera adecuada. Que yo necesito activos fijos. Listo, busquen las maneras de financiamiento. El leasing es una operación muy fácil y solamente un canon de arrendamiento mensual va y no se deprecia el bien. Sencillamente yo voy durante 3 años arriendo mi maquinaria, la utilizo y cuando ya le doy una vida útil, la puedo cambiar, la puedo renovar o la puedo comprar de acuerdo al uso que se le dé. Esa es la parte de los activos fijos, ¿cierto? Una vez yo tengo la parte de la constitución, la parte de los activos fijos y obviamente la parte del capital de trabajo, que es fundamental, señores que no son financieros, fundamental para el desarrollo del ejercicio, es eso. Yo tengo mi plan de negocio, yo tengo mi idea, todavía no vendo, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer como una especie de colchón, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, para poder cubrir todos los costos y gastos futuros que se me vayan a presentar. Por ejemplo, el arriendo, por ejemplo, los salarios de las personas que me van a colaborar a mí. Si yo lo tengo contemplado, no voy a estar abriendo un hueco para tapar el otro, que es lo que usualmente hace el empresario. Ese es uno de los errores más comunes que yo encuentro en el sector real en muchos de los empresarios. Primero, no miran adecuadamente ese capital de trabajo que pueda cubrir 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque mientras yo me doy a conocer en el mercado, mientras mi idea de negocio va empezando a funcionar, yo incurro en costos y de pronto los ingresos, mis ventas, no van a ser lo suficiente para poder trabajar. No sé qué opina Alejandro, no sé qué opine el padre Carlos. Hay un tema frente a los activos que comentabas, Germán, que hoy en día, y más con lo que nos está sucediendo con la pandemia, nos ha acelerado una visión que antes algunos la tenían como una alternativa un poco como plan C o D, y hoy tiene que ser el plan A. Y tiene que ver con los activos tecnológicos. Seguro. Hoy nos ha demostrado una situación como la actual de la pandemia, que existe una serie de paradigmas de activos que pueden ser pensados desde una perspectiva tecnológica. ¿Cuántas personas desde el trabajo en casa, sustituyendo edificios, sustituyendo canales a través de la tecnología? Entonces, creo que un elemento hoy fundamental cuando pensamos en un negocio es revisar el paradigma desde el cual estamos conectando la necesidad, nuestra idea de negocio y nuestros clientes. Y si el tema tecnológico acontece allí, uno puede pensar en unas inversiones que a futuro nos van a ahorrar enormemente cantidades importantes de dinero. Con un problema serio que tenemos en este momento. También hay un analfabetismo en el sentido tecnológico. En eso tenemos que caminar y caminar bastante para ver qué procesos de los que nosotros estamos planteando en nuestra idea de negocio pueden ser asumidos, sustituidos o abordados mejor desde la parte tecnológica. Estoy hablando de los activos. Sí, estamos de acuerdo. Alejandro, ¿qué opinas sobre el capital de trabajo como elemento fundamental para poder sobrevivir en estos momentos? Porque obviamente estamos ante una situación no de lo que ya se conoció, sino que cómo le ayudamos a estos nuevos emprendedores a darles una idea de qué tienen que hacer, cómo tienen que abordarlo. Pues a mí me parece preocupante. Las noticias pues nos reflejan todos los días la realidad de un concepto que se llama destrucción de trabajo. O sea, la tasa de desempleo y en este momento titular del Tiempo el día de hoy, enviadas personas a vacaciones o cesaciones de contratos laborales, porque precisamente como decía el padre, no estábamos preparados para una situación de guerra. Tú te refieres al capital de trabajo, por supuesto, tenemos que garantizar
el bienestar de la estructura en general, no solamente de las personas, sino la posibilidad de que la máquina produzca el servicio o genere el producto, mejor dicho. Entonces, considero que es un factor pues esencial. Vuelvo al tema de la pasión y las buenas ideas cuando se van a pagar servicios, por ejemplo, para poder generar el mantenimiento de esos activos fijos, cuando se van a pagar las obligaciones de un personal, las obligaciones sobre toda la instalación tecnológica que se requiere para que el negocio avance, pues tienen que ser contempladas desde el principio. Entonces uno tiene que saber, y creo que tú vas a llegar a ese punto en poco tiempo aquí en la presentación, uno tiene que saber a partir de qué punto está perdiendo y a partir de qué punto está ganando. Y en ese punto de equilibrio, como mínimo, tú conoces mejor los conceptos, Germán, como mínimo tienen que estar cubiertos mis necesidades de capital de trabajo. Lo demás es ganancia. Lo demás nos permitirá expandirnos, lo demás nos permitirá generar otras líneas de negocio, en fin, pero el capital de trabajo es esencial. Sí, es correcto. El capital de trabajo, desde el punto de vista financiero, para las personas, para el auditorio, digamos que es el colchón con el que yo cuento para poder trabajar, venda o no venda, porque como decía Alejandro, venda o no venda, yo tengo que pagar arriendo. Venda o no venda, yo tengo que pagarle a los trabajadores que están a mi cargo. Y entonces esa es una de las necesidades que están haciendo los empresarios actualmente al gobierno. Por favor, financienos, denos una línea de crédito para poder acceder a poder cubrir nuestra nómina y no despedir gente y generar un choque como el que está. Esta parte del desempleo es que ya es casi estructural desde el punto de vista económico, porque pues obviamente estamos en un proceso de estancamiento económico muy grande. Estamos parados en la economía. Entonces uno dice, no, pero es que la inflación bajó, y a la vez que la inflación bajó, hay una desaceleración económica. Obvio, si no hay consumo, no hay a quién vender. Y no hay que vender. El circuito económico es muy sencillo. Tenemos dos actores principales, nuestras empresas, nuestros trabajadores. Ellos son los que están generando. Y un intermediario financiero que es el Estado. Entonces, en este momento, pero no solamente, y eso sí quiero decirle a todos los empresarios, van a quedarse de brazos cruzados esperando a que el gobierno les dé. Tienen que reinvertirse en el sentido de, hombre, lo que decía nuestro decano es completamente cierto, tienen herramientas tecnológicas. Hay que empezar a utilizarlas, no solamente decir, es que a mí no me entra a mi almacén o yo no puedo vender. No, hay varias opciones y las opciones están. El sobrevive en el mercado es el que se encuentra una mejor oportunidad. Y las personas que han trabajado la parte administrativa, Alejandro no me deja mentir, esa matriz DOFA de la que tanto se habla en la academia, esa matriz DOFA de la que tanto se menciona, sencillamente esa amenaza se tiene que convertir en una oportunidad. Manejemos nuestros canales de comunicación. Ojo en los diapositivas siguientes, cuando miremos la financiación externa, no solamente a las personas que están con una idea de negocio trabajan en el sistema financiero, porque esa no es la única opción que hay de apalancar. ¿Listo? Yo creo que abordemos precisamente, pues quedaba la parte de intangibles en inversión inicial, pero pues el tiempo también es corto y vamos a entrar al tema de la financiación propia. Entonces entramos a ese tema. No siempre el que tiene las ideas tiene el capital. Algunas veces sí, algunas veces tiene cómo empezar. Cuéntanos desde el punto de vista de la financiación propia, ¿genera de pronto eso restricciones? ¿De pronto es más conveniente empezar a veces esas alianzas? Y yo les digo muchas veces a los estudiantes, no hay nada más peligroso que un tío con ideas. O sea, a veces esos negocios se convierten precisamente en los lugares menos deseados. ¿Por qué? Porque como una sola persona no cuenta con el capital inicial suficiente para sacar adelante la idea, entonces empieza a recurrir en relaciones que a mediano y largo plazo no le van a convenir. Entonces, háblanos primero, pues nos toca un poco más al grano, financiación propia, y luego lo que habías mencionado, nos estabas adelantando sobre la financiación externa. Desde el punto de vista, la financiación propia tiene sus ventajas.
le genera al empresario más autonomía, porque no le tiene que estar mostrando a absolutamente todo el mundo cómo le está yendo su negocio como tal. Cuando yo me endeudo con un banco, lo primero que yo tengo que mostrarles son los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros para las personas que no son financieras? Es la salud de mi empresa y es como yo le reflejo la salud de mi empresa al sistema financiero. Entonces, muchas empresas, muchos empresarios, muchos emprendedores arman y le dicen, por favor, infleme los estados financieros. Los analistas de crédito de los bancos no miran si usted infló o no infló los estados financieros, sino usted tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago. Eso es lo que le van a mirar siempre desde el punto de vista financiero. Entonces, esa financiación propia lo que le permite es tener esa libertad de poder invertir en qué saber invertir. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales de este negocio? Lo que está mencionando el padre Carlos Iván. El analfabetismo financiero que tienen muchos empresarios, el no dejarse ayudar, el no dejarse aconsejar, el no dejarse llevar por el camino que se tiene que llevar. No, que es que a mí mi papá me enseñó así de tal manera, entonces yo lo llevo de esa manera. Hoy en día hay herramientas, los mercados son diferentes, las aperturas, absolutamente todo es diferente a cómo se manejaba hace 50 años. Entonces uno no puede pretender que el negocio pueda seguir durante 50 años de la misma manera. Entonces la financiación propia le dice a uno, sí, yo tengo autonomía, pero yo también tengo responsabilidades. Yo tengo ventaja económica con respecto a la financiación porque yo puedo manejar mi capital en lo que yo considere necesario invertir. Pero también hay una desventaja grande, que era lo que mencionaba Alejandro, nepotismo. Que mi tío me dijo, que mi papá me dijo, que mi hermano, y sobre todo en las empresas de tipo familiar, son los choques y por eso es que generan todos los conflictos que se generan en las organizaciones. No sé qué opina el padre Carlos sobre este tema. Una de los problemas más serios que hemos tenido a nivel empresarial en la coyuntura actual es que a muchas empresas las cogió con un capital de trabajo casi nulo, o mejor, con unos colchones muy bajos, con unos niveles de endeudamiento muy altos, y tenemos un sistema financiero que tristemente no creo que nos haya ayudado mucho. Aquí hay problemas, discusiones de orden ética. Si ustedes se acuerdan, ustedes tal vez sí, muchos oyentes jóvenes no, porque no lo vivieron, pero cuando el sistema financiero casi se cae y que salió el famoso impuesto, en ese momento fue el 2 por mil, que hoy va para el 4 por mil, que hoy va en 4 por mil, y que fue un impuesto que se planteó disque temporal. Nosotros, todos los ahorradores, salimos a salvar al sistema financiero. Y ahorita, hay que decirlo con claridad, no es que el sistema financiero esté apoyando realmente, porque, claro, en el aprendizaje que ya tuvieron sobre sus activos y sobre su liquidez, evidentemente le están prestando a empresas que tienen unos soportes bastante altos y finalmente muchas de las empresas no lo tenían. En parte, pues por la dinámica de las empresas, pero también en parte por una cultura, por una planeación financiera y por una manera de abordar las finanzas dentro de las empresas. Hay una serie de profesionales que para eso se preparan y hay un entorno de profesionales que son claves en una organización. El financista, el administrador, el abogado, personas que nos están ayudando a tener cierta salud en nuestras organizaciones y prever momentos e impactos como estos. Igual nadie, aquel que venga y diga que visualizó lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, eso es mentira. Algunos intuyeron algunas cosas, pero no. Entonces, evidentemente, si a mí me ponen a escoger entre dos tipos de financiación, si uno logra una financiación propia a través de diferentes canales versus una financiación externa vía sistema financiero, pues obviamente prefiero la primera. Yo sí creo que parte, y estoy de acuerdo con Germán, parte de la reactivación en una serie de procesos a nivel económico tiene que ver con la capacidad de dinero blando, de dinero
a muy bajo costo. La Unión Europea ahorita, por ejemplo, está en una discusión muy interesante donde quieren generar todo un fondo para los países, pero la discusión es si es préstamo o si es regalo. Pero en últimas, cualquiera de las dos variables por donde se vayan es dinero muy blando. Ojalá aquí seamos capaces de ello. Muy bien, ya estamos abordando el tema de la financiación externa. Me gustaría, pues rápidamente, creo que lo han tocado los dos expositores, ya han tocado el tema del sector bancario y hemos hablado un poquito de la relación familiar y ese tipo de financiamientos, pues la línea de sangre pues está de por medio. ¿Qué otros elementos, entrando pues en el tema de financiación externa, podemos también abordar? Germán. Pues la primera, obviamente uno siempre recurre a qué tipo de financiación externa, a los familiares o a los amigos que le dicen, venga, hagamos un negocio, tengo una buena idea, ustedes den un dinero y vamos a empezar a trabajar sobre eso. Lo que pasa es que a mucha de la gente se le olvida que nosotros somos amigos, pero negocio es negocio. Nosotros somos amigos, pero familia es familia, ¿sí? Uno tiene que alejar la parte de la familia de la parte del negocio, porque ahí es donde empiezan los primeros conflictos y es donde empieza la primera cadena de ruptura en la financiación externa. Entonces uno dice, listo, no quiero trabajar con mi familia porque pienso que mi familia es muy conflictiva. Entonces vamos a trabajar con otro tipo de línea de crédito. Van a los bancos. Lo que dice el padre Carlos Iván es completamente cierto. El error del gobierno en este momento, en el manejo de la pandemia, fue haber dado los recursos y colocar un intermediario como fue el sector financiero. Ese es el error fundamental. No llegó directamente al empresario, sino llegó directamente al banco. Y el sistema financiero elige a quién presta y a quién no presta de acuerdo a su capacidad de pago. Y en eso yo sí estoy completamente de acuerdo. Ese es un error de base y de fondo que tiene que recuperar, pero ya no se hizo. Pues los grandes beneficiados van a ser los bancos. Y si ustedes están viendo en el auditorio, la segunda parte son los bancos. ¿Qué recomendación yo les daría a las personas que van a emprender un negocio y van a trabajar con el sistema financiero? Ojo, si yo voy a trabajar una pyme, busco la línea de crédito para trabajar pyme, porque puede tener una tasa de interés muchísimo más baja que la puede tener un crédito tradicional, un crédito regular. Hay que mirar, hay que comparar, no se vayan con el que primero les prestó o el que les dé la mayor financiación, sino que en el que ustedes puedan pagar esa cuota. Entonces, ustedes tienen infinidad de bancos. Banco Colombia maneja una línea de crédito, la vivienda maneja otra, el BBVA maneja otra, uno de los que mejor trabaja en ese sentido es un poco más humano, es el Banco Caja Social, desde el punto de vista real, estamos hablando del sector real. El Banco de la Mujer trabaja muy bien esas ideas de negocio para emprendedores o emprendedoras, ¿cierto? El Capital Semilla, pero todos tienen que prestar siempre y cuando lo que estábamos trabajando anteriormente, su estructura de costos o su idea de negocio sea palpable y ustedes tengan la capacidad de pago como hacerlo. Yo creo que en la tercera parte, donde a ustedes les aparece ángeles e inversionistas, ¿qué es el ángel o el inversionista? Estamos mirando esa fuente de financiación. El ángel o el inversionista son empresas que se dedican a trabajar para prestar. Y en este caso, la Fundación Bavaria es una de las que ha creado este tipo de ángeles de inversión. Tienen un tope entre 23.000 y $250.000 de acuerdo al negocio, de acuerdo al horizonte del proyecto, que se tenga una estructura bien basada, bien contemplada. Entonces miren ustedes, y el crowdfunding, que es el que nosotros estamos trabajando, que es empresas dedicadas, por ejemplo, titulan una empresa, vamos a crear una empresa de pescado de cachama y tilapia en la zona del Magdalena. Eso es una empresa. El que mejor tenga la formación para el trabajo de la tilapia y de la cachama en el sector del Magdalena Medio, a eso les van a hacer prestar, siempre y cuando el negocio sea rentable. Entonces, ¿a dónde va esta parte de la financiación externa? Busquen alternativas. Que yo no tengo quien me ayude. Listo, vayan entonces a los fondos de emprendimiento que da el SENA, al Capital Semilla de la Fundación Corona, la del Grupo Éxito, todos les ayudan a crear una empresa como empresario. Y en este momento ellos
son los que tienen la batuta de generar y llevar al emprendedor a que ese capital semilla vaya volviendo a refundar y nosotros volvamos a ser generador de funciones. Voy a hacer una infidencia. En la cátedra que nosotros damos en la universidad, yo les contemplo a los muchachos una idea de empresa en una materia que se llama administración financiera. Entonces, yo les coloco todos los problemas que hay que colocarse al momento de generar una idea. Les arrancan con una idea de negocios. Ah, que yo voy a hacer helados. Listo. ¿Qué sector pertenece? Listo. ¿Cómo va a financiar? Listo. ¿Qué necesita? Listo. ¿Cómo va a buscar esa financiación? Ah, que lo voy a buscar con Balcoldex. Listo. Que vamos a mirar la Alianza del Pacífico, que es la de Chile, México y Colombia. Listo. Tienen todas las alianzas. Tienen las herramientas y eso es lo que al emprendedor colombiano le está faltando, es falta de investigar. Quiere que todo le llegue en este momento, en este lugar, y le digan, es que el gobierno me tiene que dar. No, señores. Uno tiene que buscar. Miren que la información está en las fuentes, en todas las páginas de los diferentes portales del gobierno nacional, en las MITI, en Mincomercio, Germán, Germán, señor. Ya, pues nos estamos acercando pues al tiempo. Me gustaría, como la sesión, este conversatorio tiene que ver con finanzas para no financieros, voy a hacer preguntas cortas para respuestas cortas, Germán. Vamos a pasar al tema de costos y gastos. Entonces, yo quisiera hacer una diferencia entre cuando estamos hablando nosotros en un negocio de un costo y cuando un gasto, ejemplos concretos. Muy corto, por favor. Algo que se introduce generalmente en un negocio y que se tiene que recuperar durante el precio de venta que uno le instaura y el margen de utilidad que le da a un producto, eso se genera costo. Es algo que yo puedo recuperar en el corto plazo. Puede ser materias primas si mi empresa se dedica a transformar productos, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? La mano de obra. La mano de obra tiene que revitalizarse y tiene que estar dentro del precio de venta. ¿Cómo genero yo un precio de venta? Dirá, para decir costos y cuáles son los gastos. Los gastos son los gastos inherentes a la administración como tal. Y los costos son los que transforman. Les voy a poner un ejemplo a todo el auditorio para que entendamos qué es costo y es gasto. Yo tengo una persona, yo tengo una fábrica, una factoría, si lo quiero trabajar de esa manera, y trabajo y contrato gente para que me transforme materia prima en jeans, camisetas, etcétera. La mano de obra para mí es la gente que me está transformando esa materia prima en ese producto, en ese jean, en esa camiseta, en esa camisa, etcétera. ¿Cierto? Un auxiliar contable, una secretaria, ¿ayuda a transformar el producto? No, pero igual hay que pagarle, ayude o no ayude. Complementa el proceso productivo y en ese momento eso es un gasto para mi empresa. Entonces yo tengo que mirar cuál es costo y cuál es gasto. ¿Cuál puedo yo recuperar en el corto plazo y cuál no puedo yo recuperar en el corto plazo? Muy bien, Germán. El costo y el gasto. Muy bien, Germán, el punto de equilibrio, porque tú hablabas al principio de errores en el punto de equilibrio, en esa valoración de a qué precio tiene que salir mi producto, que es todo lo que tengo que imprimirle para que sea competitivo, para que no quede por encima o por debajo, de pronto porque también está la apreciación o el valor percibido por el cliente. Entonces, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para hallar el punto de equilibrio y precio de venta en un negocio? Primero, establecer bien los costos del producto o el servicio que yo voy a generar. El segundo punto para mí sería mirar cuál es un costo fijo y cuál es un costo variable. ¿Qué es costo fijo? Se produzca o no se produzca, yo debo incurrir en ello. El arrendamiento, ustedes se produce o no se produce, yo tengo que pagarlo, ¿cierto? En cambio, el costo variable depende de qué? De las unidades que yo vaya a producir o del servicio que yo vaya a prestar. Porque aquí estamos mirando y tenemos que ser muy claros en ese punto. Yo no sé si el padre me desmiente, que ya los servicios se están volviendo una parte fundamental de la economía nacional y no solamente los productos, el servicio y la parte del servicio postventa. Entonces, si yo tengo los costos fijos, los costos variables, quiero darle un margen de utilidad, ese precio de venta me tiene que cubrir ¿qué? Los costos fijos y los costos variables. Cuando yo entiendo ese concepto, ¿yo qué estoy diciendo? Con estas unidades cubro mi operación, ni pierdo, ni gano.
Entonces es necesario para cualquier emprendedor manejar el punto, o sea, identificar muy bien mis costos, mis gastos, a qué precio voy a vender mi producto o voy a prestar mi servicio para que ni yo gane ni yo pierda, porque ese es el punto de partida para empezar a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo 2.000 unidades de un producto que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y eso me cubre los costos y los gastos, decir, por encima de 2.000 yo voy a empezar a ganar. Y eso es lo que en la última parte, en la siguiente diapositiva que vamos a ver, es lo que genera el presupuesto. Hablemos de presupuesto, pero antes de presupuesto, Germán, discúlpame, pregunta Frederick Calderón. Buenas tardes, pregunta, de pronto me voy a atrever a contestar. ¿De qué manera puedo proyectar una ventaja competitiva de impacto de cara a mi competencia? Yo le diría que el primer paso es conocer la competencia. O sea, no se puede ser competitivo y generar ventaja en el desconocimiento del mercado. Entonces, lo primero sería ese elemento, entender bien cuál es la competencia. Segundo, hemos pasado... El transitar de la administración y de la economía nos ha pasado de la ventaja comparativa, o sea, de nada sirve yo tener algo diferente a otra empresa si no me sirve para diferenciarme de verdad, agregarle valor al producto o servicio. En ese sentido, Frederick, es cuando hablamos nosotros de ventaja competitiva. Entonces, si mi diferencia me ayuda a competir y agrega valor a ese servicio o a ese producto, entonces está funcionando como estrategia para que la productividad de la empresa se convierta en rentabilidad para las dos partes prácticamente, porque tú mencionabas desde el punto de vista del economista, o sea, la transacción de proveer un producto o servicio significa no solamente alimentar o responder a una necesidad, sino agregar valor a que está generando la transacción, al que está pagando por ese producto y servicio. Entonces dice, ¿de qué manera puedo proyectar? Conociendo el mercado, repito, haciendo fuerte eso que en mi cadena productiva, cadena de valor, pues habla, yo te recomiendo, Frederick, el mejor autor en competitividad es Michael Porter y él habla de una cadena de valor. Cuando yo entiendo las partes como está constituido el negocio y entiendo cuál es mi fuerte, qué debo fortalecer, cuál es mi debilidad, pero en qué puedo ser diferente y lo fortalezco, de esa manera es como proyecto mi ventaja competitiva, es hacer más de lo que mejor soy capaz de hacer. Esa sería mi respuesta. Ahora sí me gustaría, pues no sé si frente a esta pregunta de la ventaja competitiva, alguno de los dos expositores quiera decir algo adicional o hablamos de presupuestos. No, para sería hablar de más, Alejandro. Perfecto, entonces hablemos de presupuesto, Germán, y pasamos al tema de la innovación en los productos y otros presupuestos, Germán. Listo. ¿Por qué es importante un presupuesto para una persona que no es financiera y que no maneja el tema financiero? Porque le permite mirar todo el efectivo que usted está manejando en un periodo determinado, en un mes, si lo quiere trabajar en un mes, en un trimestre, en un año, en un semestre, en una semana, si ustedes lo van trabajando. Miren que la mayoría de organizaciones serias mira las entradas de dinero durante las 4 semanas que componen un mes y dice, en esta semana entra dinero y en determinadas semanas yo hago los pagos correspondientes. Entonces, cuando yo cubro la operación, hay 3 operaciones básicas para todas las personas que no son financieras. Yo primero cubro mi operación, o sea, todos los gastos inherentes a la operación de mi empresa, gastos, salarios, servicios, si yo tengo un crédito, el pago del crédito, ¿cierto? Cuando yo tengo ese pago de la operación y me hay excedentes, invierto. ¿En qué invierto? En lo que yo necesito, porque es que muchos de los problemas de los empresarios es que invierten en cosas que no se consideran necesarias. Entonces, si yo estoy generando un servicio y voy a comprar una máquina, hombre, si yo estoy generando un servicio es un intangible, yo no necesito una máquina que me pueda transformar un producto, sea que tiene que ser acorde. Entonces, lo que decía Alejandro de conocer el negocio para generar valor agregado, se va generando aquí. Entonces, operación, si hay excedente, invierto, y si me falta, me financio. Esas son mis 3 operaciones básicas en un presupuesto. Pueden llamarle el método que ustedes quieran, pueden ustedes investigar en cualquier libro de presupuestos que habrá flujo de caja libre, el flujo libre de efectivo, el método directo, el método indirecto, todos obedecen a 3 factores fundamentales.
Primero cubro las necesidades de operación de mi empresa, si tengo excedentes invierto y si me falta, me financio. ¿Dónde yo me financio? Hay que mirar las fuentes de financiación, entonces volvemos otra vez a la financiación externa. Si es una persona externa a la que yo le estoy pidiendo dinero, recuerden que siempre le tiene que estar dando no solamente participación en las decisiones de la empresa, sino pagarle una rentabilidad, un beneficio sobre esa plata que invirtió, porque nadie presta gratis en estos momentos en las organizaciones. Entonces, es básico que para mí, para completar esta parte desde el punto de vista financiero, son 3 puntos claves. Una idea de negocio clara, un establecimiento de costos y gastos adecuados al negocio y al sector en el que yo estoy trabajando y un presupuesto que le permita saber si yo tengo o no tengo el dinero suficiente para generarlo. Y ese es mi capital de trabajo. Eso es, no sé el padre si quiere agregarle algo más. No, simplemente profundizar en un aspecto que tiene que ver con la idea de negocio. Entonces hemos hablado que la idea de negocio resuelve problemas específicos. Y una vez hablando con un empresario, hubo algo que me llamó mucho la atención que decía, yo no me quejo, yo hago parte de la solución. Yo sí creo que cuando uno habla de negocios y de idea de negocios, en un país como el nuestro, que es un país emergente, y ahora con toda esta dinámica que tenemos con lo de la pandemia, que se va a ubicar en un escenario bien particular, donde nos va a implicar seguramente replantearnos de cara a esos proyectos de país que teníamos. En un país como este, donde somos un país emergente, no cabe duda que los mejores emprendimientos se encuentran en los vacíos institucionales. ¿Dónde encontrar una idea de negocio? ¿Dónde buscar emprendimiento? Yo los invito a que nos están escuchando que piensen en los vacíos institucionales. Y en ese sentido no es lo mismo emprender en Suiza que emprender en Colombia, donde hay falta de infraestructura, donde hay falta de regulación legal, donde hay falta de capacitación. Allí donde hay unas necesidades de orden institucional se encuentran los mejores emprendimientos. Y ese es un dinamismo que hace que los mercados emergentes presenten una serie de vacíos institucionales. Eso siempre se da. En todos estos escenarios emergentes siempre habrá unos vacíos donde el emprendedor podrá llegar a suplir esos vacíos. Nos enfrentamos a una situación en este momento del país donde van a existir muchísimos vacíos de orden institucional. Es más, la pandemia está generando que se evidencien esos vacíos. Allí hay una oportunidad de negocio. Y una oportunidad de negocio que hay que mirarla desde la perspectiva que hemos hablado, con todas las herramientas que hemos hablado, pero hay un elemento importantísimo. En ese sentido, los economistas y los que vienen estudiando los momentos de la crisis hablan de que cuando se genera una crisis hay 2 maneras de recuperarse en un contexto económico. Una recuperación en U o una recuperación en V. La recuperación en V, es decir, va cayendo la economía hasta que llegan a un punto, pero la inflexión es rápida, entonces viene un crecimiento inmediato. Entonces, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional llega y dice, el promedio de caída del Producto Interno Bruto de los países donde estamos en este momento va a estar, salvo China, paradójicamente, va a estar entre el 7 y el 15%. Eso es una caída enorme. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional que hace estos estudios dice el 2021, claro, acompañado de una vacuna, acompañado de un tratamiento, puede generar una recuperación donde el Producto Interno Bruto de los países puede saltar de una caída negativa en estos valores a subidas entre el 4, 5 y 6%. Esa es una recuperación en V. O puede haber una recuperación en U, donde un poco más lento se ubica la crisis durante más tiempo para recuperarse. Pero lo que dice la teoría, y vamos a ver cómo se corrobora la teoría,
es que sí nos abocamos a una recuperación económica donde generará evidentemente un momento de crecimiento. Allí la reestructuración y el reinventarse en los diferentes negocios, el ubicarse en el momento en que esto vaya para arriba, nos permitirá generar ideas de emprendimiento que nos llevarán con todas las herramientas que hemos dado a generar un escenario de éxito. Ahora, hablando de la mente del emprendedor, yo sí creo que la mente del emprendedor debe tener 3 factores fundamentales que siento, como lo ha dicho Germán y lo ha comentado también Alejandro, en muchos escenarios nosotros esa mente del emprendedor no la tenemos. Y eso es un tema de cultura, es un tema de formación. Por un lado, un emprendedor siempre está en búsqueda, siempre. Está mirando oportunidades, está leyendo el entorno, está leyendo la competencia, está mirando dónde tengo yo una oportunidad. Y para eso es necesario leer, es necesario mirar otras experiencias, es necesario formarse. Un emprendedor piensa diferente. En la mente del emprendedor siempre se está preguntando, ¿esto que se está haciendo de esta manera, lo podríamos hacer diferente? Cuando un hombre como Steve Jobs mira cómo se estaban procesando y cómo era la interfase con los computadores, que eran lineales, y dice, la mente piensa relacional y se inventa el Windows, fue capaz de pensar diferente y generar otros paradigmas. El emprendedor hace eso. Y el emprendedor se prepara. Ya pasaron esos años donde el bisabuelo se creó una idea y empezó a trabajar de manera intuitiva y tuvo éxito. Esos tiempos ya pasó. El emprendedor definitivamente se prepara. La mente del emprendedor, yo sí creo que debe combinar 2 cosas. Debe combinar la creatividad colombiana con la disciplina de Confucio. Porque yo sí creo que hay 2 escenarios muy particulares. El colombiano es profundamente creativo. Y en la imagen que tal vez ustedes están viendo en este momento, ven cómo el colombiano es muy creativo. Tiene unas capacidades de generar una cantidad de respuestas a unos problemas, pero en muchas ocasiones le falta la disciplina de Confucio, que está muy dado en los países orientales, por ejemplo Japón. Unos países que fueron destruidos por la Segunda Guerra Mundial y vueltos nada. ¿Cómo combinar esta creatividad colombiana? El colombiano, en todas las partes del mundo donde he conocido un colombiano que ha migrado, que ha ido a buscar oportunidades, su creatividad es enorme, pero con la disciplina de Confucio. El emprendedor suele tener unos problemas, suele tener, yo diría, 5 grandes problemas. Un problema del emprendedor es que no focaliza su idea, le dispara muchas cosas. El emprendedor, los buenos emprendedores tuvieron una idea, hicieron un ejercicio muy juicioso de prepararse y le apuntaron. A veces, por la indisciplina, por nuestra pereza, le apuntamos a muchas cosas y no perseveramos en una idea. Cuando nos caemos, nos quedamos allí. Y no existe una línea recta hacia arriba en el camino de un emprendedor. Tiene que errar muchas veces hasta que hacer. Y hay algo muy importante. Si alguien va a ser emprendedor, el único ejercicio, o mejor, la única motivación no puede ser el dinero. Muchos generan un equilibrio entre idea y dinero y se mueven allí. Y el emprendedor tiene que tener pasión por lo que hace. Pasión por lo que hace, de tal manera que haya otro tipo de motivaciones. Igual, las empresas son con ánimo de lucro, no con ánimo de pérdida. Y no se trata de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo por alimentar una pasión, ni más faltaba. Mucho mejor si nuestras ideas de emprendimiento nos dan un equilibrio financiero y de eso nos permite vivir. Y hay personas que quieren ganar, además de dinero, quieren ganar tiempo, quieren ganar tranquilidad, quieren ganar transformación social. Y algo muy importante, siempre en un ejercicio de emprendimiento, una cosa es el sueño y otra cosa es la realidad. Y todo lo que nos acaba de decir Germán, con presupuestos, con un ejercicio financiero serio, haciendo
proyecciones concretas, etcétera, nos da la realidad, porque muchas veces vivimos del sueño. Para mí hay 3 grandes capacidades que debe tener el emprendedor. Uno, saber administrar. Acabo de ver una empresa con una excelente idea que por no saberse administrar se fue al piso en menos de 15 días. Segundo, saberla financiar. Y ahí un financista, personas expertas en este tema son claves y tienen la visión para ello. Y administrar, pues los administradores. Y gestionar el talento humano. Saber gestionar el talento humano. Uno de los temas más complejos que sería la oportunidad para que en otro momento pudiéramos encontrarnos y hablar de ello. Elementos frente a todo un ejercicio de emprender que creo que culturalmente tenemos que aprender a apropiarnos, a formarnos para ello. He pasado muy rápido, pues en orden al tiempo que tenemos, pero de cara a provocar unos elementos sobre el emprendimiento y la idea de negocio. Yo quiero coincidir con el padre en 2 elementos y agregar uno adicional. Estuve revisando cuando me invité como moderador de este conversatorio, pues en La República, que pues es un diario especializado y trata muy bien los temas económicos, al igual que en Portafolio. Y encontré 2 de los elementos que acaba de mencionar el padre en su exposición y uno adicional, como les digo. Entonces, trabajar con la gente equivocada en un emprendimiento, lo acaba de mencionar el padre con el tema del talento humano, gestionar el talento humano. Hay que tener la gente clave, a veces es costosa, pero puede encontrarse no costosa, pero comprometida con la causa del emprendedor. Ese me parece que es importante. La otra, pues, está con el tema de la financiación y la administración. Y son los elementos que nos dio Germán. Es que en la medida del desarrollo del emprendimiento se empieza a perder la visión del gasto y empiezan a sumarse elementos de gasto que pues no son necesarios. Entonces muchas empresas precisamente quiebran por no encontrar diferencias o por no regular ese crecimiento desordenado o innecesario del gasto. Y el último, que es el que quiero agregar, es que hay mucho emprendimiento que falla y en este momento de pandemia puede haber un riesgo. Por eso un poco el llamado que yo hago es reinventarse, que es la palabra de moda, pero ojalá en un sector o en un negocio que conozcamos. Porque el otro elemento de riesgo es empresas que fallan, emprendimientos que fallan por desconocimiento del sector. Es la típica fábula que conocemos del empleado bancario que siempre ha estado frente, recibiendo dinero como cajero, recibe una gran indemnización y compra un negocio y se quiebra y pierde todo lo que trabajó durante su vida, o compra un taxi, sector en el que no conocía, o un automóvil para Uber, sector que no conocía, y las circunstancias, el mal manejo, la mala administración, como menciona el padre Carlos, lo lleva al fracaso. Entonces yo quería agregar pues esos elementos. No sé cómo cierre, pues me gustaría que cada uno de los dos me colaborara con unas ideas de cierre. Empezaría con Germán, recogiendo lo que dice el padre, lo que pues hemos podido aportar en este conversatorio. ¿Cuáles serían pues esas palabras de cierre para todos los que están en el auditorio? Como conclusión final y agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañaron en este conversatorio, diría 2 conclusiones básicas. Nunca esperen resultados inmediatos, ni nunca pierdan el entusiasmo en un emprendimiento. Creo que eso es básico en lo que nosotros hemos tratado en este conversatorio. Padre. Siento que estamos en un momento coyuntural difícil, duro, complejo. Creo que la recuperación va a ser en U, no en V, pero siento que en algún momento este escenario va a echar para arriba y con la berraquera colombiana va a echar para arriba. Entonces, sentimos desde la Universidad de la Unimonserrate que hay que prepararnos para ello y que hay que aprovechar las oportunidades. El colombiano tiene una capacidad enorme, hay que echar para adelante. Muy bien. Y yo pues quiero cerrar, pues también lo tengo que decir como académico y comprometido también con la Unimonserrate. Yo pienso que estudiar paga. A mí me parece que la oferta que tiene la Escuela de Ciencias Administrativas Económicas, programas que tienen casi 20 años de vigencia y que tienen toda la pertinencia para el tema del emprendimiento, pues pueden ser una opción para aquellos que nos han escuchado
Recuerden que para quienes estudian un programa está la posibilidad de hacer homologación con el otro, y ahora que está llegando a nuestra escuela el programa de contaduría, pues aún más elementos para diferenciar todo esto que necesita un emprendedor, una familia emprendedora como las hay tantas en Unimonserrate, o para que ustedes, pues estudiantes o familias o madres cabeza de familia que tienen también padres cabeza de familia también, puedan tener elementos conceptuales para tener ideas exitosas de las cuales pues el desarrollo social se pueda lograr. Entonces, pues ese es mi cierre. Yo quisiera darle la palabra, creo que está Paola por acá, y pues te damos la palabra para hacer el cierre del conversatorio. Paola. Creo que Paola tienes el micrófono cerrado. Hola. Muchísimas gracias, agradecemos a todas las personas que asistieron a este cuarto encuentro Web 10 Online por su participación activa. Agradecemos a la Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas, a nuestros ponentes, al profesor Germán, profesor Alejandro, a nuestro decano Carlos Iván, por disponer de este espacio y por todos sus aportes académicos, administrativos y financieros. En verdad ha sido un espacio muy productivo que todos hemos sabido aprovechar. Muchísimas gracias a todos. Aprovecho también para invitarles al conversatorio que tendremos el día de mañana, 16 de julio, a las 6 de la tarde. El desarrollo humano, diálogos desde la interculturalidad, un café entre maestros, por la Escuela de Educación. Recuerden que estos espacios son de carácter abierto, donde esperamos que participe la comunidad académica, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, CA, y también el público en general. Gracias por acompañarnos a este Web 10 Online. Les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buena noche. Shit down on sight. Yeah.